Sí. Pues bueno, es que los cuentos de hacer una cosa de teatro de Ávila, es que eso, claro, era el primer día, pues estuvo la teniente de alcalde, la Revés y la... No había, pero bueno, si es que eso depende. Un chico que también ha pasado en Soto, es profesor, que es... Son tuyas las llaves. Son tuyas las llaves. Las llaves que hay encima son tuyas. Es que no había sitio ninguno. No llevo nada. Bueno, pues también es, ¿no? Sí, pero es que estoy ahora. Porque es que una abuela tenía que ir el lunes. Sí. No nos ha salido con el día, si le he hecho casi como si era... A ver, que en Ávila no pasa nada. Entonces Claro, hay una cosa y se llena todo porque no hay donde ir. Pues no pasa nada. No, Madrid tiene Es un sábado, día 30 de sábado. 30 de marzo. ¿Y este también es de allí? ¿Es de estudio? Sí, es de su hijo. Es hijo de un señor de su familia. Esas cosas. Pero bueno, tampoco... No tengo ni muy poca gente. Bueno, claro, que tiene poca gente, no sé por qué. Esta zona, y luego en Madrid Central, Dicho que bajaba la venta. la venta en los comercios. ¿Qué vamos a hacer? Este señor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. El día se complicó con mucha lluvia por la mañana, pero bueno, veo que algunos os habéis animado a venir. Bueno, yo tengo que presentar a doña Carmen, que creo que es una presentación que para mí huelga, porque ya no es la primera ni la segunda conferencia, sobre temas muy importantes que ella pronuncia. Carmen es una madrileña asturiana. Yo digo que es asturiana, no madrileña. Aunque nació en Madrid por nacimiento, es madrileña, pero su familia es una familia conocida y de representación internacional, por lo tanto, ella sigue presumiendo de asturiana, aunque sea nacida en Madrid. Por eso yo le llamo la madrileña asturiana o la asturiana madrileña. Como hay muchos. Exacto, hay muchos, pero algunos no ejercen de asturianos y otros sí. Bueno, ella es doctora en Derecho, abogada especialista en Derecho Civil, familia, mayores, discapacitaciones, dependencia y personajes vulnerables. Es docente, es una gran conferenciante, es periodista
tiene unos programas de radio que a mí me gustaría que todos escucharais, porque siempre sale Asturias mezclado en ellos, que es en Radio Ya, en forma se titula el programa, que es los viernes a la 1 de la tarde, sobre todo para las señoras que están en casa con la comida, es la hora de oír la radio. Y ahora se ha hecho cargo también de 2 programas en Ávila, y ella va haciendo cada vez más temas sobre esta edad ya en la que todos nos surgen problemas de todo tipo que nos ayudan a ir resolviéndolos y solucionándolos. Por eso el tema de hoy es un tema también muy interesante, es sobre soluciones patrimoniales de liquidez para personas vulnerables. Es un tema también que siempre cuando llegan a los temas que tenemos que resolver, siempre tenemos problemas, y todo lo que podamos aprender y saber sobre este tema creo que es importante, sobre todo los que estamos aquí, que tenemos somos jóvenes, pero con cierta edad. Y nada más, yo no quiero decir nada porque con Doña Carmen tengo una gran amistad, ha participado también en conferencias en Soto de Luña que yo hago en verano. Espero que este año pueda volver a decirnos, de informarnos de novedades que están surgiendo. Y lo que tenemos que hacerlo es escucharla a ella y oírle, y con eso, para luego preguntarle si nos surgen algunas dudas. Nada más, Carmen, te paso la palabra. Pues gracias por tu presentación y por estar aquí en este día tan ventoso. El programa de radio, lo que sí pues, es digno de oír son las intervenciones de Javier, que aunque él dice que yo saco allí Asturias, pues el que da la palabra es él, que pues sobre todo hizo un programa muy bonito sobre Covadonga y el otro del Camino de Santiago. Y luego también hubo otro especial de Navidad que actúa, pues se canta el coro de aquí, del centro, que fue estupendo y que además ha gustado muchísimo, con villancicos estupendos y contando anécdotas y cosas. Se oye online, o sea que a lo mejor pues es un poquito más complicado escucharlo, pero también tiene la ventaja de descargar los podcasts. Si alguien no sabe, pues siempre hay por ahí alguien que descarga los podcasts en la web www.radioya.es. Hay que buscar o tenéis que colgarlo por aquí para que en algo vuestro. Tenéis que colgarlo en YouTube o algo para que vean porque la intervención de Covadonga fue estupenda. Sí, maravillosa. Es una intervención muy apasionada y lo del coro fue maravilloso. Eso ha gustado muchísimo a personas que no tienen nada que ver con Asturias, les ha encantado. Porque esto lo escucha todo el mundo, no solamente la gente de Asturias. Y bueno, pues vamos al tema de hoy, que son soluciones patrimoniales de liquidez para personas vulnerables. Personas vulnerables pues son personas, por si alguien no lo sabe, que necesitan pues una especial protección, como las personas con discapacidad o las personas mayores, no por el hecho de ser mayores, sino pues porque han perdido facultades y necesitan pues apoyos, sobre todo en la toma de decisiones. Esa es las situaciones vulnerables, ¿no? Yo he iniciado, que le he hablado de Ávila, pues en Ávila lo que pretendemos hacer es un programa de derecho básico. Hemos empezado con las personas mayores, en un centro de mayores de allí de Ávila, en el Jiménez Bustos, un programa de derecho básico que pretende, pues digamos, que pretendemos acercar el derecho a la gente y que las personas pues tengan unas nociones, aunque sean muy sencillas, de las cosas jurídicas, pues digamos, más habituales, porque actos jurídicos hacemos todos los días constantemente, desde que nos levantamos y encendemos la luz, pues con la compañía de luz tenemos un contrato, o sea, es un acto jurídico. Cuando abrimos el agua, el gas, cuando salimos, cogemos el autobús, todos son actos jurídicos. Lo que pasa es que son tan cotidianos que, claro, no tienen pues una trascendencia muy grande. Luego hay otros que sí son trascendentes y que pueden tener unos efectos en nuestra vida pues, perjudiciales si tomamos una solución u otra pues, sin saber o fiándonos pues, digamos, de lo que oímos, de la propaganda, que muchas veces pues, no es veraz o bueno, es cierta, pero no nos conviene a nosotros.
Entonces yo lo que quiero dejar claro pues es que todos los actos tienen consecuencias para nosotros y para los que nos rodean, para nuestra familia, para la sociedad. Y las consecuencias son buenas o malas, beneficiosas o perjudiciales. Y por eso las decisiones, sobre todo de los actos trascendentes, de todos, pero de los trascendentes más, pues hay que tomarlas con responsabilidad. Y esa responsabilidad pues exige conocer el alcance y significado del acto, de lo que vamos a hacer, ¿no? Las nuevas tecnologías, por otro lado, pues ponen a nuestra disposición numerosa información, pues de una forma instantánea, inmediata. Esto es muy bueno, porque tenemos en nuestra mano mucha información que antes pues tardaba meses o años o no se enteraba la gente. Pero claro, como contrapartida, siempre hay una contrapartida, hace o facilita la manipulación. Siempre pues hay personas de intereses espurios que se aprovechan, ¿no?, de todo. Para no equivocarnos, tenemos que hacer desde luego siempre un proceso de selección de esa información que recibimos para elegir aquello que nos conviene, saber lo que nos están ofreciendo. Y esto pues viene anillo al dedo en los temas patrimoniales, en las figuras de liquidez patrimonial, que ahora pues hay muchísima publicidad, unos bombardeos constantes de figuras de estas, sobre todo para personas mayores, que son las que pues tienen un patrimonio inmobiliario, un piso en propiedad, y hay pues un bombardeo, pero no se explica en muchas ocasiones debidamente y bueno, pues se presta a la confusión. Hay que tener en cuenta respecto a estas figuras que hay unas que son de protección patrimonial para las personas vulnerables, pues porque la ley así lo establece, pero hay otras que no tienen ese carácter. Son pues como, podemos decir, como alguien que se le ocurre pues aprovechar de que el Pisuerga pasa por Valladolid y montar ahí una solución y, bueno, pues en muchos casos intentar un negocio. Que no quiero decir con esto que no nos vaya a servir y a ser útil y a convenir esa solución, pero que tenemos que saber lo que es, lo que significa y estar informados. Pues como cuestión previa, pues el artículo 50 de la Constitución, me refiero a él, garantiza por parte de los poderes públicos las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas que aseguren la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, con la independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Así a primera vista, pues parece que con el sistema de pensiones, pues los poderes públicos se comprometen a sostenerlo y a mantener, pues digamos, el nivel económico, ¿no?, de las personas que perciben, pero la realidad pues es otra. En el sistema que tenemos, esto parece que me he ido a otra, aquí. El sistema que tenemos de pensiones contributivas basadas en un principio de solidaridad intergeneracional y en un sistema de reparto, y luego las no contributivas de situaciones de urgente necesidad, pues se ven bastante afectados en lo que se refiere pues al mantenimiento de la suficiencia económica y del poder adquisitivo por un proceso en el que estamos inmersos y que además pues es de momento, que no tiene visos de terminar, como es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población, de la sociedad, pues que crea una continua depreciación de las pensiones, unido a otros factores, pero vamos, principalmente pues debido al incremento de la esperanza de la vida, el aumento de pensionistas, la incorporación cada vez más tarde de los jóvenes al trabajo, con trabajos precarios, que esto pues digamos que crea dificultades en el sostenimiento del sistema. Por otro lado, pues ese envejecimiento produce situaciones de dependencia, necesidad de cuidados, los cuidadores en el ámbito familiar, que son los que siempre han asumido esta función, pues disminuyen porque las familias son más pequeñas, porque pues claro, tienen que trabajar, la mujer se ha incorporado al mundo laboral, en fin, todos estos temas. Por lo tanto, pues para hacer frente a esas situaciones de dependencia que requieren cuidados especiales y que son costosos y que los poderes públicos pues no
no pueden asumir, pues se necesita muchas veces una cierta liquidez o una liquidez total, o sea, depende de los supuestos. Y en este sentido, pues el derecho crea unas figuras para promover la liquidez patrimonial de las personas en esta situación y reforma las antiguas, algunas antiguas, que ahora veremos. La figura estrella pues es el patrimonio protegido, que se introduce por la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad. En esta ley se regulan una serie de medidas pues, en todos los ámbitos, en el sucesorio, en el fiscal y tributario, en el derecho civil, etcétera, para promover la autonomía de las personas con discapacidad y que dispongan de medios suficientes pues, para atender sus necesidades. La figura pues, estrella es el patrimonio protegido, que es una figura nueva. ¿Qué es el patrimonio protegido? Pues un conjunto de bienes y derechos que quedan afectados a la satisfacción de las necesidades de una persona con discapacidad. Que es una persona pues, que tiene reconocida una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% e intelectual, psíquica, igual o superior al 33%, o sea que tiene el certificado de discapacidad. Para las personas mayores puede no parecer una solución, pero bueno, las personas mayores con enfermedades degenerativas y las demencias, pues eso son discapacidades, aunque no se tramita normalmente el certificado de discapacidad. Se tramita el de dependencia para los servicios, pero el de discapacidad pues no se suele tramitar, no suele ser frecuente, pero vamos, sí es una figura que se puede, digamos que aplicar a las personas mayores. La discapacidad es una situación administrativa reconocida en virtud del correspondiente certificado del organismo competente en cada autonomía. Y el patrimonio protegido pues, puede constituirse independientemente de que la persona con discapacidad esté incapacitada o no, o sea, que la discapacidad sea incapacitante, se haya tramitado el procedimiento oportuno, el procedimiento judicial o no. Se constituye ante notario con una aportación de bienes suficientes para la atención de las necesidades del beneficiario, que esas necesidades, pues, la cuantía, por decirlo de alguna manera, dependerá del nivel económico del beneficiario. Se nombra un administrador que tiene un régimen jurídico pues, similar al de los cargos tutelares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que está controlado y supervisado por el Ministerio Fiscal y por el juez. Y las cuestiones pues, a prever en el patrimonio protegido es el inventario de bienes, o sea, todos los puntos normales o corrientes o propios de la administración del patrimonio ajeno, o sea, el inventario de los bienes aportados. Se establece las reglas de administración del patrimonio, la rendición de cuentas y los medios de control de la gestión del administrador. También la disposición de los bienes, por ejemplo, la venta para sufragar necesidades y gastos extraordinarios urgentes, arrendamientos o carga. Esto de la venta, pues un caso, digamos, frecuente o un caso que se puede dar, pues es la venta de algún inmueble cuyo acto pues, necesita autorización judicial, lo mismo los tutores que la administración del patrimonio protegido, pues se puede acordar las condiciones de venta de ese inmueble, pues si hay necesidad para, por ejemplo, sufragar una residencia o un personal profesional que tenga que cuidar a la persona pues, en su casa, si decide vivir en su casa, etc. Al extinguirse el patrimonio protegido, que se extingue o bien porque la persona pierde la condición de persona con discapacidad o bien porque fallece, pues se puede acordar o bien la integración de esos bienes en el patrimonio personal del titular, el beneficiario, que eso pasaría pues, a formar parte de su herencia y a los herederos. La integración en el activo, bueno, aquí lo digo, en el activo y pasivo de la herencia del titular del beneficiario, la integración en el patrimonio protegido de otra persona con discapacidad o la reintegración al patrimonio de la persona que aportó los bienes, ya que los bienes los puede aportar o bien el beneficiario
o bien el beneficiario titular o bien otra persona que tenga interés y quiera. Aquí, pues, vamos a esta diapositiva, pues explico lo que he dicho antes, el patrimonio protegido de los mayores, pues que es una alternativa en el supuesto de una persona con capacidad suficiente a la que ya ha sido diagnosticada una enfermedad degenerativa, por ejemplo, un Alzheimer en sus primeros estadios, pues la persona puede utilizar como opción el patrimonio protegido, pues digamos, para diseñar o disponer los medios económicos necesarios para sufragar los gastos que esa enfermedad pues tan tremenda le pueda producir cuando esté ya desarrollada. Se puede prever pues en el documento de autotutela, ya hablamos más veces de la autotutela aquí, del artículo 223 del Código Civil, que es la designación preventiva de tutor, y se puede prever la constitución de ese patrimonio protegido, pues bien designando a un familiar, a un allegado, o bien por la vía judicial. De todas formas, la constitución del patrimonio protegido, en este caso, va a ser examinada por el juez, porque es el que va a controlar ese patrimonio, y si tramita la modificación de la capacidad y se va a constituir la tutela, pues el juez va a examinarlo como un punto más de esa tutela. Una figura tradicional, pero vamos, tradicional, que es viene del derecho romano, la renta vitalicia, que hoy se utiliza mucho por la propaganda el término contrato vitalicio. Era una figura que antiguamente se utilizaba, la utilizaban las familias que tenían mucho dinero, pues no necesariamente para personas vulnerables, sino pues cuando las hijas solteras no trabajaban, pues se les dejaba una renta vitalicia, o para una persona pues que a lo mejor era manirrota, para que no se gastara la herencia, pues le dejaban la renta vitalicia. El vitalicio pues consiste en que una de las partes, deudor, se obliga a pagar una pensión o rédito anual durante toda la vida a una o más personas, determinada por un capital de bienes muebles, dinero metálico puede ser, o inmuebles, cuyo dominio se transmite con la carga de la pensión. Es decir, transmitimos a una entidad pues la propiedad pues, de un inmueble o un dinero metálico, que sea, con la contraprestación de que pague una renta. Aquí lo esencial, pues, o una de las cosas esenciales, pues es el acordar o establecer una cláusula de estabilización, que es la actualización de la renta. Pues para contrarrestar también la depreciación del dinero, ¿no? El dinero se deprecia muy rápidamente y la renta pues puede quedar pequeña en poco tiempo. Los criterios pues pueden ser tantos como convenga, ¿no? El IPC, que suele ser muy poco y a veces pues siempre refleja, el índice de precios al consumo siempre refleja menos de lo que en realidad se incrementan los precios. Puede ser a tenor de los frutos, de los rendimientos de los bienes. Luego vamos a ver, segunda figura, la hipoteca inversa. La hipoteca inversa, esto es una figura del derecho anglosajón y entra en España regulada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre de reforma del mercado hipotecario. Es, como su nombre indica, pues un préstamo hipotecario, un préstamo o crédito pues garantizado mediante la hipoteca sobre un bien inmueble, que en principio debe de ser la vivienda habitual del solicitante, aunque es posible constituir una hipoteca inversa pues sobre un bien inmueble que no sea la residencia habitual. Pues los requisitos que exigen es edad igual o superior a 65 años o estar afectado de dependencia severa o gran dependencia. Aquí hay que tener en cuenta que es un préstamo inmobiliario, es un préstamo hipotecario, es como similar a las hipotecas que se piden o que se constituyen para la compra de un inmueble, ¿no? Entonces hay que tener precauciones, las precauciones pues inherentes a todas las operaciones de naturaleza hipotecaria que pueden comprometer bastante, que pueden tener pues consecuencias bastante perjudiciales.
Cabe la posibilidad pues, de disponer de la totalidad del importe del préstamo de una sola vez o periódicamente en forma de renta. También al fallecimiento del prestatario, o sea, de la persona que es la dueña del piso y que constituye la hipoteca, pues el acreedor, la entidad, el banco o la entidad que se dedica, y entidades que se dedican también a estos temas, pues puede reclamar el préstamo, la cantidad de dinero abonada, ejecutando la garantía, o sea, embargando el inmueble o quedándose, no embargando, se queda por él, porque eso se ha acordado, ¿no? Los herederos también tienen la opción de cancelar el préstamo previa satisfacción de los vencimientos y de los intereses devengados, rescatando el inmueble para la herencia. Esto es un poquillo complicado, ¿no? Porque, claro, si se hace la hipoteca, se constituye la hipoteca inversa, pues para tener liquidez, para satisfacer unas necesidades, la persona se ha ido gastando el dinero en esas necesidades, porque claro, malamente los herederos van a poder rescatar el inmueble. Luego aquí me refiero pues a una figura que aparece por ahí por la propaganda y que esto pues ni está regulado ni nada. Aquí se juntan dos figuras y, como he dicho antes, pues aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, que hay mucha gente mayor que necesita atención, que necesita pues liquidez y que tienen un piso, bueno, pues ahí se monta esta historia que es la compra o la venta de la nuda propiedad. Entonces, esto de nuda propiedad, pues digamos que deslumbra un poco, pero ¿qué es la nuda propiedad? Pues es en realidad el derecho de propiedad con todas las facultades, excepto el aprovechamiento del bien inmueble, o sea, excepto el uso, que en el caso que nos ocupa, pues corresponde al usufructuario, o sea, la venta de la nuda propiedad se articula o bien estableciendo un usufructo o bien un arrendamiento. Vamos a ver, voy a decirles un poco sencillo porque a lo mejor es... Vamos a ver, nosotros pues queremos vender nuestro piso, vendemos la nuda propiedad, nos la compra pues una inmobiliaria o quien sea, nos quedamos viviendo allí en régimen de usufructuario, que el usufructuario pues tiene el derecho, es un derecho real, el usufructo, a usar y vivir y disfrutar, o sea, es el uso y disfrute, o sea, podemos vivir allí en nuestro piso, pero no lo podemos vender, ni lo podemos alquilar, ni nada de eso. Pero tenemos que tener en cuenta, en el momento que decidimos venderlo así, que tanto si nos quedamos como usufructuario o nos quedamos como arrendatario, o sea, con el piso alquilado, estamos vendiendo nuestro inmueble con una carga. O sea, el usufructo y el arrendamiento son cargas. El usufructo un derecho real sobre las cosas, o en este caso sobre un piso, y el arrendamiento pues un contrato, pero es una carga. ¿Qué pasa cuando vendemos con una carga? Pues lo que se decía antiguamente, tengo un piso que quiero vender, pero como tengo un bicho dentro, pues me vale la mitad. O sea, el valor se baja pues al 50% en el mejor de los casos, si no es más. El usufructo, vamos, tiene un valor fiscal, un valor en Hacienda, ¿eh? Lo mismo cuando se constituye, cuando se va a extinguir. Pagamos unos impuestos cuando lo cancelamos, pues porque se ha muerto el usufructuario, ¿no? Cuando el propietario que se le ha muerto el usufructuario va a cancelarlo, tiene que pagar sus impuestos y tiene un valor. Aquí yo pongo la definición del Código Civil, ¿no? De usufructo, que es la del 467, que dice: el usufructo da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que en el título de constitución o la ley autorice otra cosa. Es a disfrutar y desde luego cuidar y conservar, ¿no? O sea, el usufructuario pues puede tener la obligación, desde luego la tiene, de pagar la comunidad de propietarios, las reparaciones ordinarias. Las extraordinarias, pues cabe la posibilidad que se le repercutan, habría que ver qué es lo que se acuerda, ¿no? Las obras de conservación y de mejora. El usufructo, que esto en el caso de las personas mayores es bastante importante, puede ser vitalicio o no, según se acuerde. Se puede acordar, en el caso al que nos referimos, pues una causa resolutoria, que puede ser pues si necesita ingresar en un centro residencial. De hecho, en las propagandas pues se dice, lo dicen así, de claro, bueno, y si necesitas que te cuiden, pues no te preocupes que yo te busco quien te cuide, ¿no? Entonces, pues bueno,
claro, aquí nos exponemos a que gestione el propietario pues un ingreso en una residencia pues que en el fondo esté compinchada con él, y ahí ya tenemos un problema, ¿no? Es que nos está cuidando el dueño del piso, ¿no? Que es una situación complicada. En caso de que nos quedemos allí en nuestro piso que hemos vendido, la nueva propiedad, en calidad de arrendatarios, pues hay que tener en cuenta que es un contrato en el que, aparte de una carga, pues un contrato en el que vamos a estipular una serie de cuestiones, que el arrendamiento no es vitalicio. Hay que tener en cuenta la actualización de la renta, o sea, nos van a poner una renta. Y la causa de resolución del arrendamiento que ponga, que puede ser esta misma que acabo de decir. Bueno, hay que reflexionar. Hay que reflexionar y tener en cuenta que todos nuestros actos tienen consecuencias. Y que los actos trascendentes pues pueden tener unas consecuencias muy complicadas de arreglar, por no decir imposibles. Y por lo tanto, pues hay que pensar las cosas y hay que conocer y saber lo que vamos a hacer. O sea, si nos equivocamos, pues porque hemos querido equivocarnos, sabiendo las cosas, bueno, somos libres de equivocarnos, pero no equivocarnos pues porque nos han engañado, nos han contado una cosa que no es, o no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Entonces hay que reflexionar siempre, y esto es válido para mayores, pero para todo el mundo, porque también la gente joven pues se equivoca, o la engañan también. Pues hay que reflexionar sobre nuestra situación personal, qué necesidades tenemos y qué recursos tenemos. A lo mejor podemos, pues no sé, alquilar nuestro piso y marcharnos a una residencia y con ese alquiler ir tirando, o yo qué sé, o venderlo nosotros y con ese dinero pagar la residencia, en este caso. Valorar alternativas, que es lo que estoy diciendo, y nunca desde luego formalizar contratos respecto a nuestro domicilio habitual con entidades vinculadas a centros residenciales donde se prevea o nos faciliten el ingreso. O sea, hay residencias que abiertamente pues proponen eso, ¿no? Que si no tienes liquidez, pues si tienes un inmueble, pues que te ofrecen financiación. Eso hay que tener cuidado porque te está financiando la residencia. O sea, el que te cuida, pues esto es luego muy complicado si hay un problema o si allí atienden mal. ¿Cómo sales de ahí? Es muy complicado. Eso tiene que ser dos, digamos, personas diferentes, físicas, jurídicas o como sea, para que haya una vigilancia y un control de un auto, porque si es la misma persona la que tiene las dos funciones, pues podemos tener serios problemas y una dificultad importante para resolverlo. Lo que digo aquí, riesgo de atención diligente de nuestra persona, coincidir en una sola entidad el cuidado y la administración patrimonial. O sea, eso nunca, la caja del dinero nunca se debe de poner en manos pues de aquel que te está cuidando. O sea, se paga, por ejemplo, la residencia, que suele ser lo habitual, o los profesionales que te estén atendiendo en casa, se paga, pero sin que tengan una relación con la persona pues que digamos, te está gestionando el inmueble, ¿no? Y desde luego informarse, reflexionar y tener, vuelvo a decirlo, ¿no? Que nuestros actos tienen unas consecuencias. Y los actos patrimoniales unas consecuencias muy complicadas. Y si nos equivocamos, pues bueno, que sea porque nos ha gustado una solución, hemos entendido en qué consiste, pero bueno, pues nos hemos equivocado, somos libres en ese sentido, pero claro, no porque nos manipulen. Y bueno, cortito lo he hecho. Así es que ya nada, aquí lo dejamos y aquí os dejo pues la referencia del programa para que escuchéis a este señor en las intervenciones que ha hecho y que espero que haga alguna más. Entonces, si hay alguna pregunta, pues... porque entiendo que son muchas cosas. Sí. Pero bueno. Evidentemente, yo soy soltera, no tengo familia. No quiere decir que sea una semilla que cae del cielo, evidentemente. Tengo mis antepasados y tal. Pero bueno, ahora mismo me encuentro sola. Si me voy a una residencia, para empezar tengo que nombrar un tutor para ir a la residencia. No. Usted para irse a una residencia, usted sí tiene sus facultades plenas para irse donde quiera, no tiene que nombrar a nadie. O sea, usted tiene sus facultades plenas, usted se va donde quiere. O sea, los tutores es cuando a usted le fallan las facultades, usted no puede tomar decisiones. Usted puede tomar decisiones, usted se va donde le parece
toma la decisión que le parece. Lo que pasa que si necesita una liquidez, pues tiene que pensar y saber las cosas, ¿eh? Pero no, el tutor es otra cosa. El tutor es cuando usted no puede decidir. No sé si me entienden. Sí, pero es que la información que tengo yo es otra. No, pues es esta. O sea, si usted tiene sus facultades mentales, por decirlo claro, plenas, usted hace lo que quiere, lo que le parece, no necesita un tutor. Un tutor es un apoyo para cuando usted pues no tiene sus facultades mentales plenas. Entonces, pues a lo mejor toma una decisión que se están aprovechando de usted o la toma mal porque se perjudica a usted a sí misma, ¿no? No que ya que se estén aprovechando, sino que se perjudica porque no sabe, no puede, vamos, no tiene capacidad para eso, ¿eh? Pero es eso, o sea, el tutor no tiene aquí nada que ver. Lo único que si hay una necesidad, pues bueno, yo necesito hacer dinero porque tengo que pagar tal residencia o tengo que pagar tales profesionales y no tengo liquidez, bueno, pues hay que ver qué opciones hay y qué es lo que nos conviene, porque si nos dejamos llevar por la propaganda que hay ahora, que es que además sin ningún rubor, pues aquí la pone, pues es que no hay problemas, ¿eh? O sea, hay que verlo y ver qué entidades también ofrecen estas soluciones, si tienen solvencia, si no la tienen, porque hay también entidades que no tienen detrás nada, entonces tiene que ser una entidad solvente que ofrezca pues una determinada seguridad, ¿no? Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos, usted de tutor olvídese. Gracias. Bueno, puede designar a una persona tutor o a una fundación para en un futuro si lo necesita, pero ahora no, usted se va a donde le parece Bueno, y hace lo que quiere. aparentemente de la cara no me quejo, ¿eh? La cara es una, entonces, pero es otra historia. Entonces tienes que preparar las cosas con vistas al futuro. Sí, El no, futuro no es puede designar preventivamente un tutor que la tutele pues una persona jurídica, pero en el caso de que en el futuro le pase eso, no ahora. Bien. Bueno, gracias. O sea, vamos, es que no se lo van a comprar tampoco. ¿Alguna pregunta más, por favor? Hombre, yo la pregunto, pero ahí seguramente no va a tener contestación. ¿Por qué tantos jóvenes se tienen que dejar el patrimonio porque no pueden pagar los impuestos? Bueno, pues... Eso está ocurriendo en Asturias. Bueno, eso es las herencias, se refiere usted, eso es ese movimiento que hay, stop sucesiones, que renuncian a la herencia porque tiene muchos impuestos. Es una cuestión pues de la comunidad respectiva que tiene sus impuestos. Es que, vamos, los impuestos parecen mentira. El impuesto de sucesiones. Yo me regalo un piso a una hermana. Y en todas las comunidades no son los mismos impuestos. No. Es que es el problema que tenemos 17 ordenamientos jurídicos. Esto tenía que ser estatal, vamos, a nivel estatal, que en todas partes, porque es que si no hay ciudadanos de primera, de segunda y de quinta. Entonces pero no es así, entonces pues como vivimos en un estado autonómico, o sea, en Asturias creo, yo no lo conozco porque yo no he hecho nada allí, en este sentido creo que sí, que clavan bastante. En Andalucía también, ¿eh? Pero yo le regalé un piso Andalucía clavan. a una hermana que venía de Australia y entonces se quedó tuvo que pagar 55.000 euros. Sí, claro, se le da. Yo, desde luego, por ese dinero compraba uno por las afueras. Depende de lo que he dado, siempre, hombre, vamos a ver, pagas mucho, pero siempre se paga menos de lo que heredas, ¿eh? No, o sea, si compensa a veces, o se hay también posibilidad de fraccionar los pagos, de negociar con Hacienda, o sea, también antes de renunciar a una herencia, por eso hay que ver las cosas. Se pueden hacer cosas, ¿eh? Porque claro, también estas plataformas que se montan, pues claro, muchas veces alarman mucho a la gente, ¿no? Porque, bueno, sí, hay que pagar mucho, pero vamos a ver la forma de hacerlo, porque también renunciar a un inmueble, pues es que, no sé. Bueno, tengo... Y que si se ha pagado 50.000 euros, pues es que ha heredado mucho. Un piso. Bueno, pero valdrá mucho el piso. Es que si es en el viso, pues claro, vamos, el viso de allí, no sé. Cuando mi mujer y yo nos casamos, desgraciadamente, ya... Es que claro. Empezamos de cero. 100.000 euros. 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 100.000 euros.
cuando mi mujer se murió, por la parte de ella tuve que pagar 35.000 euros. Bueno, pero ahora tendrá usted Pero si cosas. pagamos los dos de cero, bueno, Sí, pero bueno, si empieza de cero y llega muy alto, pues claro, es que... O sea, hay opciones para hacer, eso es lo que pasa que hay que ver el caso concreto, pero hay opciones. O sea, antes de renunciar no es ponerse, pues, uy, es que hay que renunciar, no, vamos a ver opciones que hay siempre opciones. Claro, ¿verdad? ¿Se puede renunciar a una herencia? Sí. sí, pero no es por Sí, se puede renunciar, ¿Y claro. no pasa nada? Nada. Se queda el Estado con ello. O pasa a los otros herederos, o sea, si hay, Es por que aquí ejemplo, no hay si hay 4 herederos y renuncia uno, pues se heredan los No, otros. pero aquí no va a haber más que un heredero, 2 herederos, por ejemplo, ¿no? Si quieren renunciar a ello, pueden, bueno, a lo mejor uno sí y otro no, pero bueno, si quieren renunciar a ello, pueden renunciar, ¿no? Claro. Se renuncia, por ejemplo, en los casos en que hay puede haber una herencia que tenga más deudas que activo, ¿no? O sea, que No, más aquí pasivo. No, yo le estoy contando un ejemplo, entonces claro, ahí tienes que renunciar, porque no vas a responder tú con el dinero, tú renuncias. Aquí es un chalet y una... Claro, que tú quieres renunciar, renuncias. Si hay Están- más herederos, heredan esos, y si no, pues se va al Estado, o sea, al final se va al Estado. Sí. No llego. Lo que pasa es que cuando es porque el impuesto, pues no tienes, que puede suceder que tengas que pagar unos impuestos, y claro, eso es muy normal, no tienes liquidez. Porque hay muchos casos en los que a lo mejor tienes patrimonio, pues no tienes liquidez y no puedes hacer frente. Bueno, pues hay opciones, o sea, con Hacienda se puede negociar, pues plazos, cosas, o sea, se puede. Y claro, pues hay que agotar, yo pienso que hay que agotar esas cosas antes de decir renuncio. O sea, es que, vamos a ver, las plataformas estas que hacen, que montan, pues muchas veces exageran, alarman. Entonces, bueno, vale, no, tampoco se puede alarmar, sí, hay que pagar mucho, hay que no sé qué, pero vamos a ver, primero, qué hay que pagar, qué le damos, qué condiciones, y luego, pues, a ver qué opciones tenemos. Pues tú vas a Hacienda y dices, mire usted, o sea, es que te lo fraccionan. No, pero... Hombre, no te lo fraccionan a 5 euros el mes, pero bueno. Pero vamos a ver si es un patrimonio que es bastante, pero que esa persona no tiene para los impuestos, que no tiene, y aunque se lo fraccione no tiene, ¿eso qué hacen? Pues se buscan soluciones. ¿Se pueden ¿Hay buscar soluciones? Claro. Yo pienso que no Sí, no sí, sé, sí. no, a lo mejor soy que no en este tema Sí hay no lo sé. soluciones. El banco te da préstamo. Bueno, pero oriéntenos. Si me- Bueno, hay cosas que se pueden hacer, Porque si lo deja así, pero particular, vamos, eso tiene que ser particular. bueno, En pues, caso concreto. bueno, pues entonces ya está la cosa dicha. En caso Eso hay que pensarlo. Son trajes a medida. Entonces, a mí me pasa esto, no sé qué, bueno, a ver qué opciones tenemos. Porque claro, ya sabes, hay particulares opciones sí te la y opciones. pero así no. Este señor quiere preguntar algo. No, yo sé en concreto, No, pues no. Yo quería preguntar, por lo que hemos visto en las diapositivas, el artículo 50 que ha comentado de la Constitución Española, bueno, vemos que las pensiones que percibimos, como bien se manifestaba ahí en la imagen, pues cada vez son más cortas con respecto al IPC y según el precio de los Sí, que no se actualizan, eso es la realidad. Entonces, ahí salen dos figuras, a mi entender, que es una la renta vitalicia y otra la hipoteca inversa. Y entonces lo que me surge la duda es cómo se garantiza o quién garantiza una renta vitalicia o una hipoteca inversa. Vamos a ver, igual que a mi corto entender hay garantías del Estado, tú haces una renta vitalicia o una hipoteca inversa, y ¿quién te garantiza a ti, efectivamente, si esa entidad va a la quiebra? ¿Quién te garantiza a ti eso? Es que eso... No sé si me comprende la pregunta. Sí. Igual que hoy se Sí. dice que el Fondo de Garantía de Depósito a usted le garantiza hasta 100.000 euros. Fondo de Garantía de Depósitos de España. Entonces, ¿quién garantiza una renta vitalicia? Tú
haces una renta vitalicia con una entidad bancaria o con una aseguradora y esa entidad bancaria o esa aseguradora mañana quiebra. ¿Quién te garantiza a ti eso? Y si haces una hipoteca inversa, ¿quién te garantiza a ti ese pago? O sea, institucionalmente, ¿está esa figura que garantiza eso o ahí tenemos una laguna? Hombre, la hipoteca inversa, que vamos, no se hace tanto porque vamos, es nueva y tampoco es que haya tantas hipotecas inversas hechas. Pero vamos, ahí pues sí está el inmueble. O sea, el inmueble, que tú vives en él, entonces pues puedes, ahí está la reversión, o sea, el recuperar el inmueble. En la renta vitalicia, bueno, el dinero pues siempre vuela más, ¿no? El dinero metálico. Pero claro, si son inmuebles, pues se supone, o sea, la renta vitalicia, las entidades de renta vitalicia, los inmuebles, pues digamos que los explotan pues mediante alquiler, mediante cosas de este tipo. De hecho, si usted va por la calle, pues en la calle hay edificios de oficina y tal, a lo mejor dice edificio propiedad de, pues yo qué sé, de tal. Bueno, pues eso está escrito en las rentas vitalicias. O sea, yo qué sé, pues tal entidad. Y se alquila, claro, o sea, eso es como las mutualidades y como todo, claro. Ellos, pues digamos que los edificios o los inmuebles o todo lo que tienen, pues claro, los explotan de forma para que produzcan esas rentas. Lo que pasa que, claro, pues tienen que ser entidades también con cierta solvencia, porque... Por lo que me ha explicado, entiendo que con la hipoteca inversa, de tu garantía es el inmueble. Claro, tú estás viviendo en él. Ahí hay una reversión. Que cueste trabajo, bueno, claro. Pero es que... en el otro caso de una renta vitalicia que tú entregas un capital y ese capital te lo van a ir abonando como renta vitalicia, ¿cómo se asegura eso? Bueno, siempre vamos a ver las entidades bancarias que suelen ser, pues siempre están, pues digamos, el Banco de España, claro, todo esto que responde, claro, si todo se viene a pique, pues... Entonces ya... Perdóname, un ejemplo muy palpable lo tenemos con el Banco Popular. Sí. Supóngase que se tiene una renta vitalicia con el Banco Popular y el Banco Popular... No hacía vitalicio, me parece, el Banco Popular, ¿no? Hay un banco que es no lo sé, pero sí. le pongo el Banco Popular a lo que está comentando de una entidad solvente, como le puedo comentar una aseguradora. Mañana una aseguradora pues, desaparece y tú, esa renta, ¿quién te la garantiza? Porque nadie. No sé si hay alguien que esa figura o es una laguna que hay ahí. Como ha pasado con lo de los dientes. Bueno, vamos a ver, en esas situaciones es complicado cuando hay una situación catastrófica de este tipo, claro, es que es complicado. Ahí si eres una persona mayor, pues por eso digo que es que muchas veces a lo mejor te interesa, te vas a una residencia y dices, bueno, pues yo vendo el piso y me voy allí y como soy mayor, pues con esto que saco del piso tiro, que es lo que hace la mayoría de la gente. O sea, la gente lo que hace, se asesora, ve y tal, pero al final hay muy poca gente que opte por esas soluciones. Lo que cogen es vender el piso, se van a la residencia X y pagan. Y se acabó. Con ese dinero, pues oye, eres mayor y tal, malamente... Bueno, claro, te vas a un valle solo, a lo mejor se te acaba, pero bueno, te vas a una más corriente. Si yo la pregunta me surge porque yo escucho y leo y demás, y dice, vamos a ver, usted puede tener un depósito en una entidad bancaria y sabe que 100.000 euros está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de España, independientemente de que la entidad quiebre. O sea, la entidad quiebra y tienes un respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos español hasta 100.000 euros. Entonces yo lo traslado a la renta vitalicia y yo digo, bueno, muy bien, yo mañana suscribo una renta vitalicia y en caso de que esa entidad bancaria o esa aseguradora quiebre, ¿quién me garantiza a mí? Nadie. Es que en esa situación de quiebra es muy complicado. Nadie.
Como ha pasado con los Sí, dentales. de sobra. Las oficinas esas dentales que pagaban los créditos de la persona y ha sido un Bueno, eso fraude. ya es estafa, eso ya es una estafa. Pero ha sido una estafa y no era gente mayor, era gente de todo No, tipo. vamos a ver, si este tema no es de gente mayor, lo que pasa es que cuando la situación es más apurada es cuando uno es mayor. Porque claro, si eres mayor, tienes la edad, tienes que irte a un sitio que te cuiden y encima te pasan cosas de estas, pues claro. Bueno, lo del Banco Popular es otra estafa. No, bueno, que sea. A mí el Banco Santander... No, pero esto, el Banco de Santander, pues Ahí habrá asumido me compró unas acciones... responsabilidades. Lo que pasa que, claro, ya en temas de acciones, de todo esto, pues es que eso es todo muy complicado. Cuando, claro, te pagan con acciones del Santander que, claro, ellos ganan y tú pierdes. Parece que no se entiende. Una pregunta, sí, por favor. Para un hijo con discapacidad menor, ¿se podría hacer una prórroga de la patria potestad? Sí, bueno, menor se puede incapacitar, o sea, cuando está llegando a la mayoría de edad, si se prevé pues que no va a mejorar, y la figura, existiendo los padres, pues es prorrogar la patria potestad, sí. ¿Y hasta qué edad se puede...? Indefinidamente, o sea, hasta que los padres pues no pueden pues ejercer la patria potestad o fallecen, pasa de uno a otro automáticamente, o sea, se da la patria, se prorroga en el nombre de uno, por ejemplo del padre, pero si fallece pasa a la madre directamente, a no ser que la madre pues no pueda. ¿Y es necesario hacer una incapacitación? Sí, eso va por la vía judicial, es que la incapacitación tiene que ser por la vía judicial. Sí, pero vamos, sí, o sea, es el padre, le prorrogan la patria potestad a uno, ¿no? Pero vamos, los dos están... Y luego cuando fallece, pues ya lo asume, a no ser que muchas veces fallece el padre, por ejemplo, y claro, la madre ya es mayor y ya pues prefiere pasarle la tutela a un hijo, a otro hijo, por ejemplo. O sea, eso depende, pero sí, eso es todo por la vía judicial. La discapacidad es administrativa, o sea, es un certificado administrativo. Pero la modificación de la capacidad, que es la incapacitación antigua, eso es el estado civil de la persona, entonces eso ya es el juez. Otra cosa. Una pregunta más. Pues nada. Pues nada. Muchas gracias a doña Carmen, porque siempre nos trae temas mucho Yo quería ver si nos enseñaba alguna trampa. Sí, pero las trampas se dicen en privado. Entonces, las Las trampas en público no, porque luego las paredes suben.